Hola, muy buenas tardes. Les saluda Jorge Carreón. Estamos nuevamente en Derribando Mitos sobre los Derechos Humanos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que ha sido recurrente en ciertas discusiones académicas, que es sobre si la Constitución es la única instancia en la cual se reconocen derechos humanos. Bueno, inicialmente la constitución política, sea de los Estados Unidos mexicanos o de cualquier otro país, es la primera carta de derechos. Incluso la Declaración Francesa de 1789 señalaba que un pueblo donde no estén reconocidos los derechos y garantizada la división de poderes no tiene constitución, y por lo tanto podríamos señalar que es la primera fuente de los derechos humanos. De la Constitución, sobre todo partiendo de la mexicana, pues existe un artículo que es el 133 que reconoce tratados internacionales, obviamente copiado del artículo 6.2 de la Constitución de los Estados Unidos del siglo XVIII. Y el artículo primero constitucional también refiere que se reconocen los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano. Por lo tanto, una segunda fuente serían los tratados internacionales que sean vigentes y válidos en el territorio de un Estado. Pero hay una tercera parte o un tercer elemento que contiene derechos, que son las leyes secundarias o las leyes que están por debajo de la Constitución. En ese caso podremos encontrar algunos ejemplos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que reconoce derechos para la persona imputada, para la persona víctima o ofendida de un delito, la propia Ley General de Víctimas, que reconoce derechos para las víctimas de los delitos, sean estas víctimas primarias, secundarias o terciarias. En algún otro momento platicaremos sobre esta diferencia, pero también las constituciones locales o de las entidades federativas son una fuente importante de derechos humanos. Incluso hay algunas constituciones que contienen más derechos que la propia Constitución. Pensemos en la de la Ciudad de México con respecto al derecho a la ciudad, y las propias leyes que podrían devenir de los ordenamientos locales en el orden estatal. Por ejemplo, el caso más específico es la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que contiene una serie de derechos que no se encuentran contenidos en la Constitución General de la República. Entonces, bajo esta premisa tendríamos que sí existen otras disposiciones que contienen normas de derechos humanos además de la Constitución. Los invitamos a seguir el canal, por favor suscríbanse, denle un like. Es un proyecto académico sin fines de lucro, pero pues nos ayuda mucho la difusión que tengamos del mismo. Hasta luego.